Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Psiquismo y a un episodio más. En el capítulo de hoy conoceremos el rasgo de personalidad histérico o también conocido histriónico. Y es que muchas veces pasa que no conocemos la personalidad de las personas que tenemos alrededor de nosotros. Y entonces una vez que conozcamos el rasgo de personalidad histérico o también conocido histriónico, entenderemos incluso cómo es el que tenemos al lado y verán de la importancia. Y espero que se sorprendan. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera de psicología y a la hora de que estábamos desmenuzando este rasgo de personalidad, entendí y me cayeron muchos veintes de muchas personas que conozco. Pero es que entonces para poder entender cómo es que se desarrolla este rasgo de personalidad, me gustaría comentarles en dónde es que se queda o dónde existe ciertos puntos en nuestra niñez. Para ello, el autor que más aborda este tema es el autor Sigmund Freud, el cual nos habla de etapas que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, este rasgo de personalidad, digamos que se asocia o se elabora más en la etapa de fálico. Y es que esta etapa fálica ocurre en los seres humanos cuando tenemos entre 3 y 5 años. Cuando tenemos esta edad, desde el punto de vista de Freud, dice que empezamos a entender y a comprender la identidad del sexo opuesto, pero antes de eso empezamos a comprender nuestra propia sexualidad. Entre los años 3 y 5 años, un bebé ya entiende que tiene diferencia con su aparato reproductor sexual, ¿no? Entonces, en esta edad es cuando un pequeño, sobre todo a los que están en un kinder y este tipo de cosas, se da cuenta que las mujeres, en ese sentido, en el tema de aparato reproductor, es diferente a él, ¿no? Entonces, ocurre en esta etapa de 3 a 5 años. Pero también Freud dice que es justo también en esta etapa donde ocurre el complejo de Edipo. Vayamos a platicarle rapidísimo qué es este complejo de Edipo. Para no hacer tan largo este video y que sobre todo quede clarísimo, el complejo de Edipo es esta parte que dice Freud que el ser humano se enamora del sexo opuesto. Es decir, si un niño de 3 a 5 años es entonces en este lapso donde se empieza a enamorar de la mamá, pero si es niña se empieza a enamorar del papá, ¿no? Entonces, algo revolucionario por supuesto desde Freud, pero entonces es una característica y vamos a ver cómo es que se queda esta fijación en el rasgo de personalidad histérico o también conocido histriónico. Y es que también algo que me gustaría comentarles desde el punto de vista de Freud y todas estas etapas y su teoría que él menciona es que justamente en esta edad de 3 a 5 años es cuando los seres humanos comenzamos con actividades masturbatorias. Ojo, no es que lo hagamos de manera intencional, sino todo en el descubrimiento de nuestro propio cuerpo. Entonces es también en esta etapa donde empieza este deseo, actitud, digámoslo, sexual hacia el sexo opuesto. Entonces es muy importante y también era importante que se los comentara. Pero es que también algo importante de esta parte que menciona Freud que ocurre entre los 3 y 5 años es que si bien el niño se empieza a enamorar del sexo opuesto, del papá o de la mujer, también empieza a experimentar cierta confrontación con las personas que tienen el mismo sexo. Pensemos en un niño. Entonces el niño tiene de 3 a 5 años, se va a estar enamorando de manera inconsciente de la mamá y entonces va a tener un conflicto con el papá y va a pasar de manera viceversa. La niña de 3 a 5 años va a empezar a tener este deseo inconsciente con el papá y va a empezar a tener confrontación con la mamá, ¿no? Entonces, en este sentido, ocurre también en la parte de la personalidad histriónica. Y es que también, hablando un poco de las actividades de estas personas histriónicas, es justo en esta etapa cuando empiezan a hacer uso de su expresión corporal. Utilizan su expresión corporal para exagerar las cosas, ¿no? Entonces, imaginemos nosotros, si pensemos en una niña que la mamá a lo mejor simplemente le dio un correctivo en el hombro, entonces va a ir con el papá llorando, ¿no? Llorando de manera exagerada y que le duele el hombro, imagínense, ¿no? Por esta conquista inconsciente con el papá y la confrontación con la mamá. Es muy interesante porque entonces cómo todo se va clavando y se va desarrollando desde el inconsciente. Entonces, una de las actividades que empieza a hacer este tipo de personas es la exageración corporal y usan, por supuesto, la herramienta de expresión corporal para entonces empezar a manifestar estas confrontaciones o este deseo con el sexo opuesto.
Pero es que este tipo de personas tienen un conflicto central. A ver, en los varones el conflicto central es que tienen de manera inconsciente, ojo, todo esto es de manera inconsciente, tienen un conflicto con el padre justamente por la conquista de la madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conflicto central en los varones va a surgir o se va a estancar o fijar en el deseo por el sexo opuesto. Es decir, va a tener un anhelo genital hacia la madre, pero en las mujeres, ¿cuál será el conflicto central? Miren, fíjense, pasa algo bien interesante. Aunque también en la mujer pasa lo mismo, tienen este deseo genital hacia el padre, pasa algo muy curioso, porque en la mujer, aunque ya existe este deseo inconsciente, por supuesto, ya digamos, cuando están a solas o cuando tienen un espacio consciente, les da miedo que realmente se llegue a consumar esta parte, porque imagínense ustedes, les genera miedo, les genera ansiedad, les genera, pues sí, incomodidad el hecho de que sí tengan este deseo con el padre, pero que se llegue a consumar les genera muchísima ansiedad. Y sí, es que lo piensan cuando tienen sus ratos conscientes. Pero fíjense, en todo esto tiene que ver, por supuesto, los padres. Entonces, ¿cómo serán los papás de una persona que es histriónica? Fíjense bien, en una niña va a ocurrir que cuando es pequeña siempre va a imitar a la mamá, ¿no? Va a imitar, va a esta parte de que si la mamá se viste de rosa, bueno, pues ahí va, ¿no? Porque entonces está entendiendo de manera inconsciente entiende que si la mamá se viste de rosa, por poner un ejemplo, es que le gusta al papá, ¿no? Entonces dice, pues yo me pongo de rosa también, ¿no? Entonces de niña, de manera inconsciente, va a estar imitando a la mamá. Pero ojo, ya cuando esta niña llega a una edad adolescente, empieza a competir y empieza a ser rival de la mamá, ¿no? Porque entonces en esta búsqueda, en la adolescencia también de encontrar su propia personalidad, va a encontrar una rivalidad ahora con la madre. Es muy interesante. Pero entonces fíjense, estas personas que son histriónicas, ya sea tanto niño como niña, van a tener una madre competitiva. ¿Y cómo es esto de una madre competitiva? Bueno, estas personas son la clásica mamá, ¿no? De que, no, yo quiero que mi hijo tenga 10, yo quiero que mi hijo siempre sea el mejor nadador, quiero que mi hijo esté lleno de medallas, ¿no? Esta madre competitiva, esta madre que está ahí exprimiendo este talento o esta responsabilidad o actividades con el pequeño, puede ser que estimule una personalidad histriónica, histérica. Entonces, en ambos casos, la madre, su mamá va a ser competitiva. Algo que ocurre con los niños o con los hombres es que ya cuando llegan a una edad adolescente es cuando empiezan a tener esta intención de manera innata de conquistar a las mujeres. Son estas personas que les cuesta mucho trabajo tener una relación amorosa o una relación sentimental estable. Van aquí, van allá, intentan con una, intentan con otra, tienden a la seducción de las mujeres. Más adelante veremos que también es una cualidad esta parte de la seducción. Sin embargo, tienen manifestación latente de homosexualidad. Eso acá, hombres, nos va a volar la cabeza, porque si bien están con esta búsqueda o esta intención de tener la conquista de diferentes mujeres, de manera inconsciente existe una homosexualidad manifiesta. Es algo interesante. Pero bueno, estas personas, ¿qué tipo de carácter tienen o qué algunos de los rasgos de carácter tienen estas personas? Bueno, estas personas tienen un deseo sexual, pero acuérdense que en la infancia tuvieron un deseo sexual reprimido, porque por supuesto no van a estar con la mamá o no van a estar con el papá, entonces eso se queda reprimido, y en la adolescencia, o ya cuando empiezan a tener estos encuentros o este coito, tienen fantasías sexuales. Sin embargo, ya cuando llegan al acto, rechazan esa fantasía, porque justamente existe una represión, existe un deseo, una energía ahí que por supuesto desde la infancia no lo llegaron a consumar, obviamente. Entonces sí tienen deseos sexuales, fantasías sexuales, pero ya cuando están ahí a la hora del acto suelen hacerse para atrás, ¿no? Entonces esa es una también de las características de las personas histriónicas.
También otra de las características es que cuando se encuentran en una situación de conflicto o una situación o problemática, pues estas personas actúan de manera ingenua y también infantil, ¿no? Entonces, estas personas que saben que cometieron algún error o que de pronto hay una situación ahí familiar, sentimental y tal, tienden a la exageración también de su malestar, tendiéndose a las lágrimas, ¿no? Actúan como un niño, actúan como alguien ingenuo. Entonces, también es uno de los rasgos de carácter de las personas histéricas o histriónicas. Ojo también porque también dramatizan su vida diaria mediante la expresión corporal o la expresión verbal, ¿no? Entonces, digamos que si iba subiendo las escaleras y de pronto se cayó y solo fue un raspón, bueno, pues para ellos, ¿no? En esta parte dirá que fue un raspón enorme, que le echaron alcohol y casi le pusieron ahí alguna venda, ¿no? Entonces, en este sentido es cuando dramatizan y exageran esta parte de lo que viven día a día estas personas histéricas. Pero es que también esta parte tiene que ver muchísimo con los mecanismos de defensa. En otro video hablaré de lo que son mecanismos de defensa a detalle, pero para no meternos y no confundirnos, un mecanismo de defensa, todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa y esos nos ayudan en el estricto sentido para estar bien con nosotros y sobre todo con el mundo que nos rodea. Pero entonces, ¿estas personas qué tipo de mecanismos de defensa utilizarán?